la más cordial bienvenida a esta primer tutoría de neuroeducación y aprendizaje del francés en niñez intermedia. El código de la asignatura es 05595 para que todos y todas ustedes puedan ser parte de lo que se va a hablar en esta tutoría. Esta tutoría también va a estar disponible durante todo el cuatrimestre en el entorno de la asignatura, en la pestaña tutorías. Usted puede accesarla en cualquier momento si necesita reforzar aprendizaje, conocimiento y también refrescar. Le doy la más cordial bienvenida a Helen, que está aquí conectada conmigo hace ratito y tuvimos una muy bonita conversación. Así que voy a compartirles la presentación que he elaborado para ustedes en esta tarde y cualquier duda me la pueden hacer. Si no se pudieron conectar el día de hoy a la tutoría, no hay ningún problema en el entorno. Con muchísimo gusto estoy ahí para servirles y para guiarles. Así que vamos a compartir este material, esta tutoría del día de hoy, que espero que les ayude muchísimo a incorporar más conocimiento. Así que vamos a... Tengo aquí una situacióncita técnica. Dale un momentito. Bueno, como ya les dije, esta es la asignatura, ¿verdad? Neuroeducación y aprendizaje del francés en niñez intermedia. Y hoy vamos primeramente a ver, voy a repasar el calendario o el cronograma que está en la orientación académica. Bueno, ya la unidad 1, ahí nos estuvimos presentando, algunas y algunos de ustedes saludaron a sus compañeros en el foro social, estuvieron viendo en esta unidad 0 todo lo que, el material que había ahí, y también hubo una actividad introductoria que les introduce, valga la redundancia, a lo que es la neuroeducación. Sé que tal vez este tema de neuroeducación sea diferente a lo que ustedes vienen acostumbrados y acostumbradas a ver en sus asignaturas, y quizá también sea algo completamente nuevo, diferente. Sí quiero recomendarles que lean las lecturas de los recursos que hay. Ahí están las lecturas para poder realizar no solamente sus tareas, sino también para incorporar aprendizaje y poder conocer aún más herramientas que pueden ustedes aplicar en el aula con sus estudiantes. Estamos en la unidad 1, ya ustedes entregaron, ¿verdad? La primera, la primera actividad, y ahora nos encaminamos. No, hoy entregaron, sí, la primera actividad, hoy 15 de junio, ¿verdad? El diagrama de preguntas, y vamos camino al Padlet, que es la segunda actividad académica de esta unidad 1. El Padlet, ¿verdad? Es una actividad individual que vamos a leer, que vamos a estudiar para poderlo realizar. Las mismas lecturas, el mismo material que está incorporado o los mismos recursos, como decimos aquí en la universidad, los mismos recursos que están en la unidad 1. Entonces ahí están las lecturas, ahí están todo lo que usted necesita para realizar ambas actividades. Me comentaba Helen que esto era una actividad nueva para ella. Sé que también hay algunas actividades que quizás son nuevas, pero ahí está el enlace, hay un tutorial también cómo hacerlo. Es una actividad muy dinámica que ustedes pueden inclusive incorporar con sus estudiantes. El Padlet, ¿verdad? Ahora en la era digital de las TIC, y ustedes pueden inclusive dejarle un Padlet como tarea, como actividad de refuerzo a sus estudiantes. Entonces, nos encaminamos con el Padlet, que ya iniciamos la entrega a partir de mañana 16, y vamos a entregarlo el 22 de junio. Así que esa es en cuanto a la unidad 1. En cuanto a la unidad 2, que inicia el 23 de junio y termina el 6 de julio,
vamos a tener que realizar una historieta. Entonces, ¿qué contenido vamos a ver y vamos a utilizar? Bueno, la neurociencia en el desarrollo humano y en niñez intermedia y también neurociencia del desarrollo en la adolescencia temprana. ¿Por qué en la adolescencia temprana? Porque la niñez intermedia termina más o menos a los 8 o 9 años. Y la adolescencia temprana, después de eso, hasta aproximadamente los 12 años. Entonces todavía están en la escuela, ¿verdad? Algunos chicos y chicas están en edad escolar. Entonces también son incluidos en adolescencia temprana, pero también por estar en edad escolar en lo que es la niñez. Luego, nos encaminamos en el mes de julio, del 7 al 20, en la unidad 3. Ahí vamos a realizar cartas a una persona docente. Y es una actividad lúdica, ¿verdad? Igual que todos, pero ahí hay varios materiales que ustedes van, o recursos que ustedes van a poder utilizar para realizar estas cartas a una persona docente. No voy a seguir a la unidad 4, eso lo vamos a ver en la siguiente tutoría, pero sí quería como recordarles, ¿verdad? Que sí hay mucho que leer y si ustedes desean como profundizar en otros contenidos, pues pueden hacerlo con toda libertad. Sí, tienen que utilizar como referencia bibliográfica base estos recursos que les hemos puesto en el entorno. Entonces, continuamos. Yo les preparé, inclusive para esta tutoría, 2 videos cortitos para que podamos inclusive reforzar aún más. Esos 2 videos se los voy a estar publicando después de hoy en el entorno por si ustedes desean pues retomar un poquitito más. Eso no sustituye las lecturas, no sustituye tampoco sí, más que todo las lecturas, que son el fundamento de cada una de las tareas o actividades académicas que tienen que presentar. Entonces, continuamos. Vamos a iniciar, como decía mi abuelita, ¿verdad? Vamos a iniciar en el principio, que son los fundamentos de la neurociencia. Y como decía yo al principio, en la introducción, quizá ustedes han visto lo que conocen de neurociencia y aprendizaje o neuroaprendizaje y, y, y han escuchado por lo menos un poquitito, pero si no, no se preocupen, vamos a empezar por los fundamentos de la neurociencia. La neurociencia en la primera infancia, que es la clave, digamos, o el sustento, el título de esta asignatura, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar qué es la neurociencia y cómo funciona la neurociencia en la primera infancia. Bueno, y la neurociencia, digamos que es el hardware, vamos a hablar así en términos de computación, es el hardware del aprendizaje, entendiendo nosotros tenemos que, cuando nosotros hablamos de neurociencia, tenemos que ver, no hay quite aquí, ¿verdad? Tenemos que ver todo el funcionamiento del cerebro, un poco las áreas del cerebro, la neurona, el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles son esas bases cerebrales, esos fundamentos de nuestro cerebro que están implicados en el aprendizaje. Por eso se llama el hardware del aprendizaje, entendiendo que es la base cerebral para transformar nuestra enseñanza en la niñez y en la adolescencia. Entonces, tal vez usted me dirá, bueno, profe, pero yo no soy estudiante de neuropsicología, ni soy estudiante de neurociencia, no soy estudiante de medicina, Neuróloga. neuróloga, sí, pero como es parte, ese es el fundamento de la neurociencia. Pues saber nosotros cuáles son esas áreas del cerebro que están implicadas en todo el proceso de aprendizaje, en cómo funciona la memoria, la atención, las funciones ejecutivas. Entonces, yo les hice varias imágenes. A mí me gusta como trabajar así con imágenes, para que ustedes puedan comprender más. Inclusive,
Yo les hice en cada unidad una infografía para que ustedes puedan verla, para que ustedes puedan conocer también estos fundamentos y, y poder comprender un poquito más también, ¿verdad? Son recursos adicionales para, para favorecer aún más nuestro aprendizaje. Entonces, el cerebro, bueno, el cerebro es la parte fundamental de la neurociencia, del neuroaprendizaje, de la neuropsicología, de la neurología también, ¿verdad? Y entonces vemos ahí varias áreas del cerebro. Yo les puse las áreas del cerebro y cuáles de estas están implicadas en qué área. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que es el que está aquí en la frente, ¿verdad? Esto tiene que ver, están ahí, eh, todas las funciones ejecutivas. Vamos a ver los cuatro lóbulos ahora más adelante, pero yo quise ponerles eso. Por ejemplo, el lóbulo temporal es el que se encarga de la audición, la amígdala. La amígdala no son las que no, se nos inflaman cuando estamos resfriados, es otra, ¿verdad? Es otro órgano. Y esta es un órgano cerebral y está... se encarga si lo podríamos decir así, de todo lo que tiene que ver con la expresión emocional. Luego, el hemisferio, por ejemplo, el hemisferio derecho, todo lo que tiene que ver con la intuición, con la creatividad. El hemisferio izquierdo, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Y bueno, y el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central y es el responsable de todas las funciones cognitivas, todas las funciones cerebrales, perdón, sensoriales, todas las funciones motoras, emocionales y todo lo que tiene que ver con la función adecuada del cerebro. Por eso, perdón, del cuerpo, toda la función del cuerpo. El cerebro es como ese, es como el motor de todo lo que se orquesta en nuestro cuerpo. Entonces, no solamente el aprendizaje. Y el cerebro tiene unas células, al igual que todo nuestro cuerpo tiene células, pero el cerebro tiene unas células especiales o especializadas que se llaman neuronas. Y aquí a la par del cerebro estamos viendo, ¿verdad? La imagen de una neurona. Esas son las células del cerebro. Y ellas no funcionan solitas, sino que funcionan en redes neuronales. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar, les voy a mostrar y explicar cómo funciona. Entonces, la neurona tiene también sus áreas, tiene las dendritas, tiene el soma, que es el cuerpo, ¿verdad? Las dendritas son como como unos cablecitos que le salen al cuerpo de la neurona, que se llaman dendritas, y con estas dendritas se unen a otras células también, a otras neuronas. Después viene el axón, que ¿verdad? Está cubierto con vaina de mielina y tiene la terminal sináptica, que es donde también se une a otras células neuronales. Eh, las, las terminales sinápticas son axónicas también porque ese cuerpo, esa tirita que ustedes ven ahí en la neurona que está cubierta de mielina, ese es el axón. Entonces, por eso se llama terminales axónicos, porque se une, es la terminación de la neurona. La neurona es la célula fundamental o la célula, ¿verdad?, del cerebro, del sistema nervioso y está especializada en la recepción de estímulos, pero también en la conducción de información y la pasa de neurona a neurona a través del sistema nervioso y a través de redes neuronales. ¿Cuáles son estas redes neuronales? Esto que vemos acá en la imagen que parecen muchas, donde dice el software. Esas son redes neuronales. Esto es lo que hay en nuestro cerebro, donde se unen las neuronas unas con otras, forman redes neuronales. Y una de las cosas que les quiero contar, lo lindo de aprender de esto, es que nuestras redes neuronales anteriormente se creía, y aquí vamos a empezar a derribar mitos también,
Anteriormente se creía que las redes neuronales o el número de neuronas con las que nacíamos se iban deteriorando y algunas situaciones podían romper esas redes neuronales y entonces habían deficiencias. Algunas situaciones específicas como accidentes o tumores pueden causar defectos en las redes neuronales o rompimiento. Inclusive las adicciones a sustancias rompen las redes neuronales. Pero hay un término, y ya me estoy adelantando, se llama neuroplasticidad, que es la regeneración de nuestras neuronas y la regeneración de las redes neuronales. ¿Y cómo se logra eso? Con el aprendizaje. Cuando nosotros empezamos a leer libros diferentes, cuando estamos aprendiendo algo que no conocíamos, cuando incorporamos algún aprendizaje nuevo, ¿verdad? Por eso es que a las personas adultas mayores y a algunas personas después de cierta edad siempre le dicen, mire, haga sopeletras, haga crucigramas, lea, escriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ayuda también a que las redes neuronales se mantengan activas y haya la neuroplasticidad empiece a funcionar. Entonces, aquí donde está la neurona, en la imagen donde está la neurona, dice la unidad básica del cerebro, ¿verdad? Es la neurona y las células gliales. Entonces, ahí ya les puse también, ¿verdad? Cada una de las partes de la neurona, las dendritas, el axón, el soma y la terminal axón. Ahora, también hay neuronas especialistas o especializadas. Hay neuronas sensoriales que captan los datos del entorno, hay neuronas motoras que envían órdenes a los músculos y glándulas, al esqueleto, interneuronas que conectan neuronas entre sí, que son exclusivas del sistema nervioso central, y también están las células gliales, que es el soporte vital, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, tenemos muchas neuronas y bueno, si queremos que se vayan desarrollando y haya neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas y la neuroplasticidad, tenemos que incorporar cosas nuevas y diferentes a lo largo de nuestra vida, cada vez que podamos, ¿verdad? Y cuando hablo de cosas diferentes, actividades diferentes, lectura, como les decía ahora, aprender canciones, hacer ejercicio, pero también actividad física que no estamos acostumbrados a incorporar, nuevas canciones, leer prosa, leer poemas, aprender un nuevo idioma como el francés, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes son docentes de francés, pero las personas que no conocemos el francés, podemos incorporar nuevos idiomas, el francés, lectura en francés o en algún otro idioma. Eso nos ayuda a que la neuroplasticidad se genere y también la neurogénesis. Entonces aquí les traje otra imagen, ¿verdad? Bueno, ya de esto les comenté. Y ahí la neuroplasticidad y la neurogénesis que les vengo hablando es esa capacidad del cerebro para adaptarse a cambios y crear nuevas neuronas y nuevas redes neuronales durante toda la vida. Por eso es que tenemos que estar incorporando cosas nuevas, cosas diferentes, que antes que no hemos hecho y atrevernos. ¿Por qué? Porque entonces así desafiamos nuestro cerebro, desafiamos nuestro sistema nervioso estamos haciendo que la neuroplasticidad y la neurogénesis se desarrollen siempre. ¿Okay? Ya les hablé de los hemisferios, de los lóbulos, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene cuatro lóbulos y tiene 2 hemisferios, ¿verdad? Y el cerebro trabaja de forma muy sincronizada, muy específica, ¿verdad? Entonces les puse también aquí una definición de la neurociencia.
muy concreta, ¿verdad? Que es el estudio multidisciplinario del sistema nervioso y cómo se estructura, cómo funciona y cómo se explican a través de las neurociencias, a través del funcionamiento del cerebro, cómo se explican los procesos cognitivos y el pensamiento humano. Perdón. Esto es muy importante. Nosotros tenemos, como les dije, ¿verdad? 4 lóbulos. ¿Y cómo esto implica en el aprendizaje de idiomas? Bueno, los lóbulos son 4, son zonas anatómicas que trabajan en conjunto para ayudarnos a ¿qué? Aprender un segundo idioma, muchas otras funciones, pero específicamente en lo que compete a esta asignatura, nos ayuda a aprender y a utilizar ese segundo idioma para podernos relacionar y empezar también a aprender todo lo que necesitamos para poder hablarlo, para poder escribirlo y para poder entenderlo. Entonces, vamos a ver cada uno de estos lóbulos y su implicación en el aprendizaje del idioma francés y también en otros idiomas como un segundo idioma. Entonces, el lóbulo frontal que les decía, ¿verdad? Está en el lado de la frente y el lóbulo frontal está encargado de la planificación, de estrategias, de toma de decisiones, de producción del lenguaje, de la motivación y la confianza. En el lóbulo frontal se encuentra lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, que son sí por sí o sí las encargadas también de nuestro aprendizaje. Ahí se encuentra la atención, todos los tipos de atención que existen. Está la memoria, todos los tipos de memoria que existen. Y también ahí está la planificación, que es lo que nos ayuda a nosotros a saber que, por ejemplo, los cronogramas y poder llevar una agenda y saber que tenemos que planificar en el tiempo, las lecturas, la entrega de tareas, inclusive también nuestro trabajo profesional, nuestro trabajo en casa, las horas de estudio. Esa es una función ejecutiva llamada planificación. También en el lóbulo frontal se encuentra la flexibilidad cognitiva, que es esa capacidad que nos ayuda a nosotros a plantear estrategias para la resolución de desafíos día a día. Entonces, cuando se nos presenta un desafío que no estamos acostumbrados a desarrollar, se nos presenta una tarea que no estamos acostumbrados a desenvolvernos o a realizar, entonces la flexibilidad cognitiva empieza a generar ideas y la creatividad para poder darle solución a esa tarea. Entonces son aquellas diferentes formas, la flexibilidad son las diferentes formas en las que nosotros podemos hacer una sola tarea, ¿verdad? Entonces, también está el control inhibitorio, que es cuando nosotros podemos controlar nuestros impulsos, controlarnos cuando estamos enojados, controlarnos cuando no tenemos que reírnos, porque tal vez el lugar donde estamos no es un funeral y no debemos hacerlo por respeto a otras personas. Entonces, esas son algunas de las funciones ejecutivas, pero son las más implicadas en todo lo que es el proceso de enseñanza y todo el proceso de aprendizaje. Luego está el lóbulo temporal, que nos ayuda a aprender nuevas palabras, la gramática, nos ayuda a escuchar la entonación, lo fonológico de las palabras, los sonidos, nos ayuda a asociar los sonidos, a memorizar también esos sonidos con las letras, con el sonido de las letras, nos ayuda a aprender el sonido de las letras y a través de esas letras aprender palabras y a través del aprendizaje de esas palabras en el idioma francés, nos ayuda a nosotros entonces a aprender cómo suenan esas palabras, perdón, esas letras, cómo formar palabras, cómo se entonan esas palabras, cómo los acentos, cómo se dicen esas palabras, cómo se traducen esas palabras, lo que significan y cómo esas palabras
con esas palabras podemos formar oraciones. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se aprenden esas frases, esas oraciones? Entonces nos ayuda a asociar los sonidos a palabras y nos ayuda a entonar todo lo que tiene que ver con lo fonológico de las palabras y de las frases. Aquí en este lóbulo temporal está la memoria para el lenguaje. Es donde encontramos también ahí el área de Broca, el área de Wernicke, que el área de Broca es para aprender, ¿verdad? Y las palabras y su significado para aprender las palabras, pero el área de Wernicke nos ayuda a aprender el significado de las palabras y de las frases en español cuando estamos nosotros pequeños, pero también cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. En el lóbulo parietal nos ayuda también a procesar los sonidos, ya cuando nosotros escuchamos a otras personas hablar, nos permite hacer retroalimentación sensorial al hablar y poder darnos a entender para saber si estamos comprendiendo bien. Y también nos ayuda con todo el vocabulario abstracto, ese vocabulario que no tiene como el significado literal, ¿verdad? Tal cual, como por ejemplo en nuestro idioma español, que hay una palabra que tiene varios significados. Entonces nos permite entender ese vocabulario abstracto en el sentido de que no hay un solo significado, sino varios significados también. Y en el lóbulo occipital, que está casi que al final, al inicio de la médula espinal o de la columna vertebral, ahí están las funciones para visualizar las palabras, las frases, la lectura, la comprensión de los textos en otro idioma. Entonces, aunque yo se los traje así para poder indicarles las funciones específicas de cada uno, yo quiero decirles que ellos cuatro, todos los lóbulos funcionan como una unidad. Entonces, aunque el área de Wernicke puede estar en el lóbulo temporal, necesita de otras áreas del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, para poder desarrollar ese aprendizaje. Por supuesto, de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Entonces, aquí, hablando de la neurociencia en la primera infancia, ¿verdad? Yo quiero decirles algo que es muy importante en cuanto a esta etapa evolutiva de los niños y las niñas, que es en la edad escolar. Y es lo siguiente, de 0 a 2 años, que es la primera infancia, luego de 5 a 8, perdón, sí, de 5 a 8, todo lo que es la niñez intermedia, la de 2 a 5 es la segunda infancia. En esa primera infancia de 0 a 2 años, es una edad muy importante porque ahí se están haciendo las nuevas sinapsis. Ya están en los niños y niñas de esa edad, se están formando nuevas sinapsis y las sinapsis son las uniones neuronales. Entonces ahí está, y ustedes ven que es cuando los niños y las niñas están aprendiendo a hablar y están aprendiendo a decir palabras, a veces hacen un enredo, ¿verdad? Cuando están aprendiendo a hablar, pero es ahí donde ellos están generando ya lenguaje. De 2 a 5 años ocurre. Vean qué importante y tomen en cuenta esto. Inclusive si ustedes son papás o mamás o tíos, tías, madrinas, abuelitas, de 2 a 5 años ocurre la primera poda sináptica. Vean qué joven, ¿verdad? Entre los 2 y 6 años, donde se eliminan conexiones sinápticas que no están, es decir, que no están siendo utilizadas. Por eso es que es importante, yo siempre le digo a los papás y a los tutores que pongan a sus hijos a jugar, no a jugar con el celular, sino a jugar que con sus juguetes, con las cajas de cartón, con las ollas, pónganlos a ordenar las ollas, pónganlos a ordenar las verduras, pónganlos a poner por colores las verduras, a poner por colores las frutas, a contar, que ellos puedan desafiar
la mente, que ellos puedan aprender a cantar, que ellos puedan brincar, jugar, ¿verdad? Que ustedes los puedan llevar al parque, a las hamacas, a compartir con otros niños y niñas, de ser posible, y que ellos puedan, que ustedes les puedan poner rompecabezas, texturas, ¿verdad? Todo lo que pueda estimular el aprendizaje en esta época, en esta temporada de 2 a 5. Porque aquello que no se ocupa, entonces el cerebro dice, bueno, esto no se está ocupando, entonces lo cortamos y se va. Entonces hay una segunda poda sináptica que ocurre ya en etapa después de la mayoría de edad, pero esta es importantísima porque lo que, lo que no logramos fortalecer en esta etapa, valga el comercial, ¿verdad? Para el desarrollo del aprendizaje, lo que no logramos rescatar y madurar y hacer que funcione, ¿verdad? Y estimularlo. Entonces el cerebro dice, bueno, no se está utilizando esto, corten. Y se corta. La primera poda sináptica son aquellas redes de neuronas que no se están utilizando. Y entonces las otras neuronas se unen y quedamos sin algunas funciones, ¿verdad? Importantes cerebrales. Y luego de 5 a 8 es un periodo sensible del lenguaje, donde, claro, los niños y las niñas adquieren mayor capacidad de lenguaje, mayor capacidad para pronunciar, ya adquieren más lenguaje, más palabras para formar nuevas frases, donde ya ellos pueden mantener una conversación, donde ellos aprenden a leer, aprenden a escribir, ¿verdad? En el kinder, en la escuela, y empiezan ahí a desarrollar todo el proceso de gramática un poquito más especializado. Pero ya en esta edad de 5 a 8 es para que pueda entablar una conversación con otros niños y niñas y también con personas adultas. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos comprender que el impacto de la neuroeducación es bastante. Con esto que acabamos de ver, ¿verdad? Y les acabo de mencionar. Hay una fusión del cerebro, ¿verdad? El cerebro con el aprendizaje, con la pedagogía, con la psicología. Y eso nos ayuda, ¿para qué? Para que nosotros podamos mejorar el aprendizaje. Podemos tomar de esta herramienta que les acabo de decir, ¿verdad? De la poda sináptica, yo sé que algunos de ustedes son docentes ya y saben estas cosas, pero es importante como recalcarlo para poder nosotros recordar en qué etapa del desarrollo se encuentran nuestros niños y niñas para poder nosotros fortalecer esas áreas a través de la neuroeducación. Hay una plasticidad cerebral, ¿verdad? Importante en el cerebro infantil, es altamente moldeable, por eso es que en esta edad, bueno, sí, si se puede aprender un idioma, 2 idiomas, bueno, sería espectacular. ¿Por qué? Porque es moldeable a estímulos sensoriales, sociales, interpersonales, emocionales, cognitivos, ¿verdad? Entonces, está muy, no fácil, ¿no? La palabra no es fácil, sino que es más, hay más capacidad de los niños y las niñas a estas edades poder incorporar mucho aprendizaje. Y claro, hay factores críticos para el desarrollo, ¿verdad? La lactancia materna, el sueño profundo es importante. Entonces, son factores críticos, sí. ¿Por qué? Porque si no se dan, puede afectar también la salud y el desarrollo de nuestros niños y niñas, ¿verdad? Los pilares. Y bueno, hay un desarrollo integral que se debe dar en estas edades, ¿verdad? Que podemos potenciar nuestros hijos, hijas, pero también nuestro estudiantado, y es ese desarrollo integral en el área sensorial y física a través del movimiento, a través de la exploración. Eh, yo he visto niños, por ejemplo, que les gusta mucho como la naturaleza, entonces ponerlos a explorar.
claro, con supervisión, ¿verdad? El hormiguero, ver de dónde vienen las hormigas y seguirlas y lo que están haciendo, ¿verdad? Ese movimiento de correr, actividad física, ayuda muchísimo a todo lo que es el desarrollo cognitivo, pero el desarrollo también de todo lo que tiene que ver con los sentidos, con todo lo que tiene que ver con no solamente lo físico, muscular, esquelético, sino también lo cognitivo, lo emocional y también todas aquellas áreas que están implicadas cerebralmente en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, también hay un desarrollo importante que podemos potenciar en el aula, en el recreo, en algunas actividades educativas, que son la curiosidad, los símbolos mentales, la conducta, el acompañamiento, el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque también eso ayuda muchísimo en este desarrollo cognitivo y social y en la resolución de conflictos, que ellos aprendan a manejar la frustración, aprendan también que no siempre se les dice que se les puede decir que sí. Hay muchos no en la vida y también es importante que aprendan a manejar, primero a relacionarse en grupo y también que puedan manejar los conflictos entre compañeritos. Y dentro de este desarrollo integral que nos brinda la neuroeducación para poder nosotros potenciar el aprendizaje. También está el desarrollo, el potenciar esa área emocional y moral en nuestros niños y niñas a través del afecto, de la formación de valores y esa capacidad también para ser feliz. Eh, luego, eh, yo no puedo ver aquí el chat. No sé si tenemos alguna pregunta. No sé, Helen, si tienes alguna pregunta. No, profe. Pues estamos No, claritas. estaba pensando, hay unas cosas, Sí, pero sí, no, digamos, es que usted dice que hay neuronas, en lo que entendí, que se pueden volver regenerar. a Y nace. regenerar, ¿verdad? Sí. Pero digamos, en el caso de una persona, por ejemplo, que sufre algún tipo de derrame cerebral, ¿esa Ujú. persona puede volver a regenerar esas neuronas que va perdiendo o ya no se pueden? Bueno, si ya hay un daño, ¿verdad? Como un derrame, ¿verdad? Ya hay un daño en el cerebro, ya hay un daño inclusive en algunas partes de los lóbulos, donde la persona muchas veces no puede volver a hablar. Sí hay una regeneración, pero no podría volver como al mismo estado antes del derrame. Sí, lo que hace el cuerpo con la neuroplasticidad, bueno, cuando una persona sufre un derrame o inclusive una parálisis facial con toda la fisioterapia que hay, ¿verdad? Si es, por ejemplo, si es facial, hay, entre más temprano, dicen los fisioterapeutas y los especialistas, entre más temprano eh, del evento se puede hacer la fisioterapia, entonces hay mucha estimulación física y también el cerebro empieza a ver, bueno, estas funciones están atrofiadas, entonces empieza a hacer esta neuroplasticidad, hace que otras funciones cerebrales sean fortalecidas. ¿Para qué? Para que la persona pueda desenvolverse de una mejor forma. ¿Verdad? Ok. Por ejemplo, hubo personas en el COVID, ¿verdad? Que estuvieron en la UCI y personas que estuvieron un mes, 2 meses intubados o en la UCI y cuando ellos salieron de la UCI eh, no podían caminar, no podían comer porque la lateralidad estaba completamente perdida. ¿Verdad? Claro, su cuerpo completamente inerte, intubado con medicamentos, un mes, 2 meses, imagínate, el cuerpo es tan sensible que ellos tuvieron que hacer fisioterapia y rehabilitación hasta 6 meses, un año, y durante ese tiempo, si no hubo ningún daño a nivel cerebral, entonces muchos de ellos pudieron volver poco a poco, a sus funciones laborales, a desarrollarse
eh, a poder comer, a poder leer, a poder concentrarse. Los olvidos fueron espaciándose poco a poco, pero algunas personas no. ¿Por qué? Porque los olvidos de algunas funciones importantes las perdieron. Entonces, habría que ver ahí si fue por falta de estimulación en esa rehabilitación o qué habrá pasado si hubo un daño profundo a nivel cerebral, no solamente neuronal, sino del sistema nervioso, de algún lóbulo, algún área, ¿verdad? El cerebro, bueno, yo no puse ahí el mapa del cerebro, pero el cerebro casi, tiene aproximadamente 40 áreas. ¿Verdad? Yo nada más les puse los 4 lóbulos y los 2 hemisferios y las áreas implicadas, digamos, en la enseñanza del francés, pero tenemos aproximadamente 40 áreas de funcionamiento específico en el cerebro. Entonces, imagínate, es a través de un derrame o a través de algún accidente o algún tumor cerebral, me imagino que algunas de esas funciones quedan completamente atrofiadas, pero esa neuroplasticidad y esa neurogénesis que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, hace que empiecen a crearse nuevas funciones cerebrales, nuevas sinapsis o nuevas redes neuronales para que otras áreas del cerebro sean desarrolladas, fortalecidas, estas otras áreas, y puedan funcionar bien para que la persona pueda, lo más que se pueda, vivir una vida normal, no Normal. se puede, Ujú. sí, típica, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos pudieron volver a hablar, otros pudieron volver a caminar, primeramente en silla de ruedas, otro con andadera y después poco a poco, ¿verdad? En una rehabilitación hasta de 3 años. Pero esa es una de las cosas maravillosas de nuestro cerebro. Inclusive conozco personas que en algún accidente no tienen un brazo y ellos sienten como que el brazo está ahí, ¿verdad? Es como la sombra del brazo y sienten que su brazo está ahí aunque ya no tienen el brazo. Entonces, pero, o personas que han perdido personas que han perdido la visión, la audición. Entonces, el cerebro empieza a fortalecer otros sentidos. ¿Para qué? Para que la persona pueda, tal vez no ve, pero puede escuchar de una forma que nosotros no tenemos esa capacidad. Su oído se vuelve más sensible, ¿verdad? Entonces, son otras funciones que el cerebro empieza a fortalecer para que la persona pueda desarrollar su vida. Sí, porque hace muchos años, cuando yo estaba más chiquitica, tenía 17, si no, a mi mamá le dio un aneurisma. Mm, eh, y tuvimos que empezar de cero, a que sí, caminara, a que ujú, hablara, a que comiera, porque nada de eso sí, hacía, y lo ujú, logró. Y ella lo sí, logró. Ujú. sí, Pero sí, yo conocí personas, este ejemplo de la UCI, conocí de hecho 3 personas que en situaciones distintas, ¿verdad? Una por accidente, otras dos por el COVID, que fueron internados en la UCI, una estuvo 1 mes y otra persona estuvo aproximadamente 2 meses. Toda su rehabilitación fue completamente diferente y ver ahora cómo ya están, ¿verdad? Su funcionamiento al 100. Pero yo sé que hay situaciones en las que no se puede, ¿verdad? Ujú. bueno, gracias, profe. Con mucho gusto y cualquier otra duda estoy para servirte también. Me puedes interrumpir porque este, bueno, y en cuanto a lo que es la neuroeducación, ¿verdad? Aquí podemos ver 3 áreas que se unen. Una es la neurociencia, que es cómo el cerebro procesa, registra, conserva y evoca la información, la psicología, que es el comportamiento y el desarrollo emocional continuo, y también la pedagogía, las 3 se unen, ¿verdad? La pedagogía, que son las propuestas, las experiencias de aprendizaje, no solamente en el aula, sino fuera de ella también, y forman lo que también las 3 unidas forman lo que es la neuroeducación, que nos ayudará y nos ayuda a educar teniendo en cuenta el funcionamiento del cerebro y la mente.
Ok, así muy rápidamente también, esto es como ocurre la sinaptogénesis, que son las conexiones, ¿verdad? Esta es una terminación del axón, una terminación axónica y cómo se une con otra terminación axónica de otra neurona. Entonces se van uniendo, ¿verdad? Y la mielinización del axón es importantísima porque es el que trae mayor funcionalidad de las neuronas. Es como un recubrimiento, la mielinización es un recubrimiento que tiene el axón de las neuronas y es ahí donde ocurre también la transmisión a través de sustancias químicas y de electricidad, la comunicación entre neuronas, ¿verdad? Y bueno, la capacidad cerebral de adaptarse a estos circuitos. Ahí van uniéndose uno a uno. Y entonces se van estructurando estas redes de neuronas y van formando las redes neuronales que nos ayudan muchísimo en la comunicación neuronal y en el funcionamiento cerebral. Ahora, de 0 a 3 años, como estábamos hablando, es esta ventana de hiperplasticidad y desde el nacimiento hasta los 2 años. Esto ya se los comenté anteriormente, pero se los quise traer acá como refuerzo porque esto es muy importante. Perdón. Y de 3 a 8 años, que ya les dije, ¿verdad? Es la poda sináptica, que lo que podríamos llamar, úsalo, úsalo para no perderlo. Entonces, hagamos que nuestros hijos e hijas y nuestros alumnos y alumnas puedan desarrollar eso. Y una de las formas en que se usa la mayor cantidad de funciones cerebrales es a través del juego, ¿verdad? El que jueguen entre ellos, con sus pares, el que jueguen en las actividades lúdicas en el aula, que jueguen con sus docentes, que jueguen con sus familias, que jueguen con los adultos, ¿verdad? Es importante. ¿Para qué? Para esa maduración, ese crecimiento significativo y fortalecimiento del sistema nervioso, del sistema muscular y sistema óseo, ¿verdad? También hay un pico de 5 a 6, que es donde ocurre la poda, ¿verdad? Ese pico donde lo que no está activo se corta o se desecha y hay una consolidación de las funciones cerebrales entre los 6, 7, 8 años, también donde hay nuevas sinapsis, donde se consolidan las nuevas y se reemplazan las que son eliminadas y se fortalecen las funciones verbales y las musicales. Por eso, todo en esta edad, todo lo que podamos nosotros incorporar a través de música, de movimiento, de canciones, de prosa, de poesía, es altamente funcional en el aprendizaje. Entonces, ya lo siguiente, ya se lo dije. Luego hay una adquisición del lenguaje, como hablamos, ¿verdad? Según el principio de Eric Kandel, el cerebro está biológicamente apto para aprender y estructurar en esta edad. Y también la ventana abierta, que se los enfaticé anteriormente. Y esa capacidad también que surge a partir de los 8 años, que es para enseñar el francés, tanto en la adolescencia como en la niñez. Hay que hacerlo también, ¿verdad? Entre más temprano mejor y a partir de los 8 años empieza a fortalecerse todas esas capacidades también. No que en la adolescencia no se pueda, claro que sí a cualquier edad, porque tenemos la neurogénesis y la neuroplasticidad, pero hay esa ventanita que ustedes pueden aprovechar en estas edades de 0 a 8 años. Todo lo que es la edad escolar también. Después, eh, hay factores ambientales que moldean el cableado, bueno, las redes neuronales. Uno es la nutrición, importante, ¿verdad? La nutrición, no podemos descartar la buena alimentación a cualquier edad, la leche materna que provee todo lo que el niño necesita para su inmunidad en toda la vida, pero también para la salud cognitiva o psicológica y emocional.
El sueño profundo, importante que los niños y las niñas puedan dormir profundamente. Por eso es importante desconectarlos de todas las redes sociales, de los dispositivos, para que puedan alcanzar ese sueño profundo y estas redes neuronales se consoliden, descansen, se resetee el cerebro, descanse y pueda también consolidar la memoria. Yo estaba leyendo eh, y también hay algo importantísimo que estuve leyendo y dice que si nosotros queremos memorizar o que la memoria sea fortalecida, la memoria necesitamos y el aprendizaje necesitamos dos cosas. Uno, dormir. ¿Para qué? Porque cuando nosotros dormimos se consolida lo que hemos aprendido y se consolida la memoria, lo que estamos aprendiendo. Ustedes saben que nosotros también aprendemos por repetición, entonces todo esto se consolida cuando nosotros tenemos ese sueño profundo, inclusive desde la primera infancia. Luego el afecto, no hay aprendizaje si no hay vínculos, este, si no hay ese afecto emocional, ¿verdad? Nosotros, cuando las personas, eh, hay un estrés, ¿verdad? En el aula o el niño y la niña, hay un estrés, viven un estrés familiar, entonces, claro, hay sustancias que se disparan como el cortisol y le cuesta mucho prestar atención, memorizar, descansar inclusive si no hay una buena alimentación, ¿verdad? Esto no funciona, estos cuatro ambientes o estos cuatro aspectos importantes que tienen que estar implícitos en el aprendizaje, sí, no es que están separados, es que son complementos uno de otro, ¿verdad? La nutrición, el sueño profundo, el afecto. En el afecto también tenemos las emociones, el afecto, las emociones. Si no hay un clima familiar adecuado, entonces es muy poco lo que va a poder incorporar en el aprendizaje. Si no hay un vínculo importante, un apego, ¿verdad? Cuando hablamos de apego es ese vínculo saludable, es un vínculo seguro, familiar o inclusive en el aula. Muchas veces los niños buscan en sus docentes ese vínculo, exista o no exista en el aula. Entonces es importante que podamos ayudarles en ese vínculo. Cuando yo hablo de vínculo y afecto, no es que estemos abrazándolos y estemos pegados a ellos, ¿verdad? No, sino que los estemos estimulando, les estemos reforzando que están haciendo bien las cosas, que les motivemos cuando pronunció bien, cuando están haciendo una actividad, cuando presentan la tarea, ¿verdad? Esto ayuda muchísimo a que la personalidad se consolide, también haya autorreconocimiento, haya una buena autoestima y también favorece la conducta social en el grupo. Entonces, ese afecto, ese vínculo, ¿verdad? Y por supuesto, el entorno, todo lo que tiene que ver con la estimulación a través de los sonidos. Bueno, en el entorno también tiene que ver con aquel clima familiar y clima social, familiar o de la casa, en el aula, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la estimulación a través de sonidos, diferentes temperaturas, de que ellos puedan a través de las actividades ser estimulados en todas las áreas, no solamente en el área cognitiva. Eso ayuda muchísimo a la organización neurológica que se está definiendo a su edad, ¿verdad? Luego hay 6 dimensiones del desarrollo humano que es importante que nosotros podamos verlo. No solamente está lo cognitivo en el aprendizaje, también está lo sensorial, que es explorar y utilizar el cuerpo. ¿Cómo? A través de, bueno, ¿cómo siento esto? Siento, ¿qué color está sintiendo? Perdón, ¿qué color es este? Y usted le pone textura, una textura áspera. Y usted le puede decir, le puede preguntar, bueno, ¿cómo es esta textura del color, de este color? ¿Cuál es este color? ¿Y cómo es? Descríbemelo, ¿verdad? Entonces ahí estamos explorando, estamos desarrollando esas funciones ejecutivas. La cognitiva también, que es descubrir y poder
descubrir mentalmente y también utilizar símbolos que puede ayudarnos en el aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con lo social, con lo emocional, ¿verdad? Imitar, asumir, imitar otras conductas, poder nosotros socializar, a permitirles a ellos actividades en grupo, canciones en grupo, actividades lúdicas grupales, nos va a ayudar muchísimo también en el aprendizaje, todo lo que tiene que ver el uso o el aprovechamiento de esas relaciones interpersonales, por también en lo físico y lo moral dentro de el aprendizaje. Son las 6 dimensiones del desarrollo humano que también están, favorecen el aprendizaje, no solo lo cognitivo, ¿verdad? Y bueno, solo se puede aprender aquello que se ama, ¿verdad? Dice Francisco Mora. Y tenemos nosotros que buscar esos catalizadores biológicos para potencializar el aprendizaje. La curiosidad, ¿verdad? Cómo nosotros podemos estimular o favorecer el aprendizaje del francés a través, utilizando también las emociones, la curiosidad, ¿verdad? Son técnicas, yo sé que son técnicas pedagógicas que podemos utilizar o la neurociencia, el neuroaprendizaje nos están indicando que podemos aprovechar. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, yo les hice esta infografía también para para el día de hoy. Entonces voy a ver hacia la derecha porque tengo aquí la pantalla un poquito más grande y no veo las letritas pequeñas. Ahí me disculpan un momentito, pero quiero hablarles de la neurodidáctica, que también es parte de estas unidades. La neurodidáctica es el arte, yo lo enfoqué al arte de enseñar el francés, ¿verdad? Y cómo nosotros hacemos uso de la neurociencia, de la neuropsicología o del neuroaprendizaje, y de la neurodidáctica para enseñar francés. Y entonces le titulé La neurodidáctica, el arte de enseñar francés a través del cerebro infantil. Entonces ya vimos, ¿verdad? Desde 2 a 8 años, todo este periodo sensible, ¿verdad? Hablamos de la poda, hablamos de la sinapsis, hablamos de de los hemisferios, hablamos de los 4 lóbulos, hablamos de las emociones, ¿verdad? Está muy, todo lo que es la neuropsicología habla de que sin emociones no hay aprendizaje. Si nosotros no aprovechamos, digamos, esas emociones que llaman positivas, ¿verdad? La alegría, la curiosidad, el asombro. eh, Podemos nosotros, a través del buen clima del aula, todo esto favorece el aprendizaje, pero cuando el niño está estresado, está frustrada, cuando hay problemas en el aula o en el centro educativo, no quiere ir a la escuela, tiene miedo, tiene frustración, entonces es difícil que las funciones ejecutivas puedan mantenerse idóneas para el aprendizaje. Entonces, por eso es que la neuropsicología, la neurociencia, la neuroeducación están también poniendo énfasis en las emociones para que exista aprendizaje. Entonces, era también, y aquí quiero enfatizar, la estimulación, la neurodidáctica es el arte de enseñar, en este caso el francés. ¿Cómo? Utilizando herramientas y estrategias que nos van a ayudar muchísimo en, en el aula para que nosotros podamos, ustedes puedan enseñar francés y sus alumnos puedan aprender el francés también. Entonces, ¿cómo? A través de estimulación multisensorial, a través del ritmo, integrando la música, los cuentos, las canciones, las rimas, que también les decía ahora, para fortalecer esos circuitos neuronales encargados de lo verbal y lo auditivo. También, ¿verdad? Utilizar el cuerpo como herramienta de aprendizaje, usar el movimiento, el baile,
el juego, la imitación para fijar el vocabulario del francés mediante la experiencia física, ¿verdad? Inclusive el juego corporativo, el juego individual y el aprendizaje basado en el afecto, ¿verdad? Aquí algo importante que vi es que leí también el docente actúa como ese cerebro externo, ¿verdad? Proporcionando esa seguridad emocional que los niños y las niñas necesitan para explorar nuevos aprendizajes, para bajarle la ansiedad de pronunciar mal, para bajarle la ansiedad corporativamente o grupalmente si otros se quieren burlar porque pronunció mal, ¿verdad? Entonces ahí somos esos mediadores para poder crear ese clima seguro también en el aula. Luego, en cuanto al desarrollo, ¿verdad? El desarrollo en el que se encuentran los niños y las niñas en edad escolar, sabemos que tenemos que aprovechar lo sensorial, que era lo que les mencionaba anteriormente, usando texturas, sonidos, colores relacionados con la cultura francesa. Entonces, por ahí había unos, eh, ¿cómo es que se llama? Unos croissants, todo lo que tiene que ver con la cultura francesa, ver a través del gusto, a través de los sonidos, de la pintura, las canciones, ¿verdad? En francés, y los juegos que tengan esa representación con colores, con esa representación simbólica, con las cuales ellos puedan formar palabras, formar frases y resolución de problemas en francés. Y bueno, lo emocional, fomentar lo emocional también en ellos, la, el refuerzo positivo entre ellos mismos de una forma colaborativa, ¿verdad? Y que ellos puedan sentir seguros. Voy a presentarles un video que les hice también con ayuda de la IA. Bueno, ahí me dice si. Espero que no tengamos problemas con el sonido. Cualquier cosa, Helen me dice si puedes escuchar. ¿Escuchas? No, profe. ¿No? ¿No escuchas? Seguro yo tengo que apagar mi micrófono. ¿Será? Es raro porque no me había. Cualquier cosa me dices. ¿Está bien, Helen? Está bien, profe. No, no se escucha, profe. Si no, cualquier cosa que me ve. No apague el micrófono. Está parado, profe, no está avanzando. Porque me sacó la transmisión. Entonces ¿Y si voy lo, a. y si lo vuelve a Ajá. compartir? Ujú. Ujú. Sí, eso es lo que voy a hacer.
Puedes ver, no, ¿verdad? Se ve, pero no se escucha. Ok. Sí, es que me cerró el PowerPoint. Debe ser que está pesadito el video. Si no, para no atrasarnos, yo lo coloco. Voy a hacer un último intento. Está bien. Si no, se los Los pongo comparta. Ujú. sí, lo comparto en el entorno para no atrasarnos. Así ya casi. Se estaba escuchando, Helen? ¿No? No, Ok, no. no, ok. Yo se los paso después para no atrasarnos. Entonces voy a continuar con lo siguiente de la presentación. ¿Puedes ver este? Sí, Helen. Sí, profe, ese sí se ve. Ujú. Ese sí se ve, ok. Sí, Entonces, les pido disculpas a vos, Helen, y a los que van a mirar, están mirando la tutoría. Voy a poner el video en el entorno para que puedan disfrutar, que está muy bonito. está bien, gracias. Y No se bueno, preocupe. sí, seguramente es un poquito pesadito, entonces, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, para poder continuar, ¿verdad? Con esta tutoría, también les hice esta, ¿verdad? Que habla un poco sobre las redes neuronales, el cableado, ¿verdad? Que esto ya lo hemos visto, pero hay algo muy importante aquí. Que yo quiero que siempre lo tomemos en cuenta y es ese filtro emocional en el idioma, la amígdala, que es un órgano chiquitito que es el guardián emocional, es el que ayuda a que las emociones hacia el aprendizaje puedan, donde la persona, en este caso los niños, las niñas puedan sentirse a gusto, ¿verdad? Con el aprendizaje, con lo que están aprendiendo, con lo que están haciendo. Entonces, las áreas del cerebro, ¿verdad? Es el neocórtex, pero ahí la amígdala, como les decía, es ese órgano que hace que nosotros reaccionemos o que generemos emociones en lo que estamos aprendiendo. Por eso les decía anteriormente ese clima en el aula que pueda bajarle a los niños ese miedo, a ser ridiculizados, a que se burlen otros compañeros, a que sean rechazados si hablan, si pronuncian mal, si están leyendo mal en el idioma francés. Entonces, el causante de ese miedo es la amígdala. Entonces hay que bajar esa ansiedad, haciendo que la amígdala produzca no un sistema de alerta donde está con miedo, estrés, ¿verdad? Hacia lo nuevo, sino hacia la tranquilidad, hacia la paz, hacia la alegría.
Entonces, importantísimo eh, utilizar estrategias en el aula, ¿verdad? Que favorezcan este aprendizaje. Ya vimos algunos, ¿verdad? Anteriormente, utilizar la música, el cuerpo, ¿verdad? Pero también recreos cerebrales donde nosotros en una clase podamos nosotros, decía una de las profesoras mías de Fundamentos de la Memoria, lo más importante, délo en los primeros 20 minutos. Después haga algo que pueda hacer una actividad de refuerzo, una actividad colaborativa que puede ser este ¿cómo es que se llama? Que refuerce lo que usted está enseñando a través de una canción, a través de una rima, a través de, no sé, ¿verdad? Esa actividad y después usted pueda reiniciar la atención en los últimos minutos de clase reforzando, ¿verdad? Entonces, recuerde que es importante todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Para reforzar este aprendizaje. Entonces, a través del oído, a través de lo moral, ¿verdad? Que es todo lo que son los valores, lo cognitivo, la gramática, lo físico, que es el movimiento, son las 6 dimensiones que les hablé, lo emocional, que son los vínculos, y lo social, que es la interacción. Entonces, ahí les puse un cuadrito también con los tiempos de atención sostenida, ¿verdad? Que tienen los niños donde ustedes pueden ver todo en lo que se puede, su clase puede dividirse o distribuirse de una forma efectiva y que esos circuitos de recompensa, que es el DAS, los cuatro, este, los cuatro neurotransmisores, ¿verdad? Sean activados, que son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, puedan mantenerse durante su clase. Todo esto nos ayuda la neuroeducación. Así que voy a brincarme la siguiente. Les tenía otro video, pero se los pondré ahí y para terminar, pero lo vamos a ver en la siguiente tutoría. Así que, bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes y con Helen, que estuvo aquí en vivo y a todo color conmigo. Muchas gracias, Helen, Bueno, por profe. conectarse. Y a todos ustedes también, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles. Y recuerden que estamos ya, bueno, hoy que es lunes, ¿verdad? 15, estamos entregando la primera actividad y mañana arranca la unidad 2. En la unidad 2 van a tener el segundo video de esta tutoría. Así Ok. que, Muchas gracias, y en la profe. unidad 1, que no la voy a cerrar, van a tener la, el video que les había presentado, que el primer video. Así que bueno, muchas Bueno, gracias, hasta hasta luego. luego. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.